Bueno, mi nombre es Janina Benzo, soy ayudante de la cátedra y ahora vamos a continuar con monitoreo del paciente diabético. Es decir, el paciente ha sido diagnosticado con diabetes. Luego de que ha sido diagnosticado, requiere de un control de esta patología. Va a tener que volver a hacerse controles médicos para ver cómo sigue su leucemia en sangre. Y esto va a ser chequeado por un profesional de la salud, o un médico o un nutricionista que se va a encargar de monitorearlo. Pero ¿cómo hacemos este monitoreo? ¿Alcanza únicamente con la muestra de leucemia en ayunas, que es lo que vinimos viendo hasta el momento? Eso es la primera pregunta que nos hacemos. ¿Es suficiente la leucemia en ayunas para monitorear a un paciente que ya ha sido diagnosticado con diabetes? No, no es suficiente. ¿Sí? La leucemia en ayunas es algo que es insustituible, es esencial, es indispensable, sin embargo es dependiente de la condición metabólica en el momento de la toma de la muestra. Es decir, cómo se comportó ese paciente momentos previos a extraer la muestra de sangre. No nos da a conocer el estatus glucémico del paciente semanas, días o momentos previos a la realización del estudio. Solamente nos permite evaluar cómo está su glucemia en el momento de toma de muestra. Si el paciente cumplió sus 12 horas de ayuno, no consumió ningún dulce o un día antes estuvo sin comer nada con azúcar, seguramente esa leucemia salga bien, pero sin embargo no significa que el paciente se esté cuidando de la manera correcta. Es decir, que el profesional de la salud que se va a encargar de controlar a este paciente diabético necesita métodos que le permitan evaluar en lo posible, con una única medición, la variación de la leucemia en un periodo de tiempo más prolongado. ¿Cómo se comportó el paciente desde que le diagnosticamos la diabetes hasta que vuelve al primer chequeo o al segundo chequeo y demás? Es decir, obtener un perfil glucémico del paciente durante un periodo de tiempo. ¿Por qué? Porque se sabe que las complicaciones de la patología diabética se asocian al aumento sostenido y crónico de los niveles de glucosa en sangre. Estos problemas que acarrea la diabetes y son conocidos, generalmente vienen de mantener la concentración alta de glucosa en sangre durante un periodo de tiempo prolongado. ¿Cómo podemos evaluar, ¿sí? o qué métodos existen para poder determinar la glucosa en sangre de un paciente diabético en un periodo de tiempo más prolongado que no sea únicamente en el momento en que le sacamos sangre en ayuno para ver cómo está su glucosa? Bueno, lo que se utiliza, y es muy conocido, son las proteínas glicosiladas, ¿sí? Lo que nos hacen las proteínas glicosiladas, es decir, las proteínas, pueden sufrir distintas modificaciones. Una de esas modificaciones es glicosilarse, es decir, adherir un hidrato de carbono a su estructura. Y la importancia clínica de las proteínas glicosiladas es que permiten evaluar el perfil glucémico del paciente diabético en un largo plazo, en un periodo extendido de tiempo. ¿Sí? ¿Por qué? Los carbohidratos de la sangre, o los que ingerimos y los que están en circulación, sobre todo cuando están en exceso durante un periodo largo de tiempo, pueden reaccionar químicamente con las proteínas sanguíneas. Es decir, fisiológicamente existe glicosilación de proteínas, normalmente. Sin embargo, en un paciente diabético que tuvo azúcar en sangre elevado durante mucho tiempo, hay más cantidad, hay más probabilidad de que esas proteínas en circulación se glicosilen. Y ese proceso de unión química entre un azúcar, o sea, entre un hidrato de carbono y una proteína, se denomina glicosilación o glicación de proteínas. ¿En qué consiste? Como bien dice ahí, se denomina glicosilación de proteínas a la transformación reversible de las proteínas en una base de Schiff o aldimina por el acoplamiento no enzimático de la glucosa a la proteína.
¿Qué significa que el acoplamiento sea no enzimático? Que no requiere de ninguna enzima para que se dé. ¿Sí? No hay ninguna enzima que una la glucosa a la proteína. Por eso es un acoplamiento no enzimático. Es decir, tenemos la proteína con su grupo amino, tenemos la glucosa con el grupo carbonilo y se unen por un acoplamiento que no requiere de ninguna enzima, formando lo que se conoce una base de Gibbs. ¿Ven? Acá está la unión del grupo amino con el grupo carbonilo. Esta unión es un proceso reversible. ¿Sí? ¿Qué es lo que sucede? Una vez que formamos la base de Gibbs, esta reacción progresa hacia la formación de una cetoamina. Es decir, llegamos a la base de Gibbs por un acoplamiento no enzimático de la glucosa a la proteína. Y esta base de Gibbs progresa hacia la formación de una cetoamina. ¿Cómo se forma esta cetoamina? Sufre un reordenamiento irreversible, en este caso, denominado rearreglo de Amadori. Y este rearreglo de Amadori que sufre la base de Gibbs formando esta cetoamina genera los productos tempranos de glicosilación o productos de Amadori. Es decir, teníamos la base de Gibbs y en un reordenamiento que sufre la base de Gibbs, que es irreversible, que se llama rearreglo de Amadori, se producen los productos de Amadori que también se conocen como productos tempranos de glicosilación. Este reordenamiento es irreversible, ¿sí? Que quede claro eso. Estos productos o estos productos tempranos de glicosilación ahora son susceptibles a oxidarse, se pueden oxidar en un proceso llamado glicoxidación. ¿Sí? Y la oxidación de estos compuestos, de los productos tempranos de glicosilación, forma los productos de glicosilación avanzados, conocidos como AGEs, de sus siglas en inglés, y son estos AGEs los que están relacionados con las complicaciones diabéticas. Es la formación de estos productos de glicosilación avanzados los que traen complicaciones en los pacientes diabéticos. Si lo miramos en el esquema, como tienen en la guía, tienen el acoplamiento no enzimático de la glucosa llamada glicosilación, que forma la base de Gibbs. Esa base de Gibbs sufre el rearreglo de Amadori, genera el producto temprano de glicosilación, el cual puede oxidarse y generar el AGE o producto de glicosilación avanzado. La proteína que está en circulación, una vez que fue glicosilada, va a permanecer glicosilada hasta que se elimine de la sangre. ¿Cuándo va a suceder esto? Esto depende de la vida media de la proteína. Creo que cuando vieron enzimas séricas ya pudieron estudiar el concepto de vida media de una proteína o de una enzima o de una sustancia. ¿Sí? La vida media es el tiempo que tarda en disminuir a la mitad de su concentración una sustancia y es un valor característico de cada sustancia, es decir, de cada proteína. Cada proteína tiene una vida media determinada. Cada sustancia que analizamos tiene una vida media determinada y propia de cada una. Pero ahora dijimos, bueno, estamos monitoreando el paciente diabético. Había sido diagnosticado con diabetes y el profesional de la salud que lo atiende le dice, bueno, vuelva dentro de 2 o 3 meses que hacemos un control siguiendo un determinado plan de alimentación y los cuidados que requiera cada paciente y que el médico le dé a seguir, ¿sí? Entonces, cuando vuelve este paciente al control, hay que monitorearlo. ¿Qué es lo primero que se le pide? Sí, se le pide la glucemia en ayuno, de eso estamos todos de acuerdo, pero ¿nos alcanza para saber si cumplió con todo lo que le recomendamos? No. Entonces decimos, bueno, tenemos que chequearlo a largo plazo, durante estos 3 meses, cómo se estuvo portando este paciente.
Sabemos muchos, si tienen conocidos diabéticos, que a veces no se portan muy bien. Entonces, para ver cómo se estuvo comportando el paciente y cómo fue avanzando su patología, necesitamos algún estudio que a través de una única determinación nos permita ver su perfil glucídico en ese tiempo que no lo estuvimos controlando. Y dijimos que una manera son las proteínas glicosiladas, dado que las proteínas sanguíneas, cuando están en circulación y expuestas a altos niveles de hidrato de carbono, pueden glicosilarse a través de la adición de hidratos de carbono a los aminoterminales. Pero bueno, todas las proteínas glicosiladas le vamos a medir, no. Existen unos test que nos permiten evaluarlos. ¿Cuáles son? Tenemos la determinación de la hemoglobina glicosilada y el test de fructosamina. ¿Sí? Son dos tests que se utilizan para monitorear a un paciente diabético, utilizando justamente el proceso de glicosilación de proteínas. ¿Qué vamos a hablar primero? De la determinación de hemoglobina glicosilada. Todos sabemos que los glóbulos rojos poseen hemoglobina, que es la proteína encargada del transporte de oxígeno, ¿sí? Esta hemoglobina es una proteína y puede glicosilarse. La hemoglobina glicosilada es la reacción enzimática, es decir, la glicosilación, la reacción enzimática de adición de diferentes azúcares a distintos grupos aminos en la molécula de hemoglobina. ¿En qué consiste la hemoglobina? La hemoglobina A es la principal hemoglobina del adulto, ¿sí? El 97% de la hemoglobina que posee el adulto es hemoglobina A y posee 2 cadenas alfa y 2 cadenas beta. Dentro de la hemoglobina A existe una pequeña fracción rápida, se denomina fracción rápida por cómo corre en una cromatografía, denominada, como bien dice acá, fracción HbA1. Esta fracción rápida es el resultado de la reacción entre un hidrato de carbono y la valina N-terminal de las cadenas beta de la molécula de hemoglobina. Esta glicosilación se produce normalmente en los glóbulos rojos circulantes durante todo el lapso de vida de los mismos, ¿sí? Los glóbulos rojos están en circulación, poseen hemoglobina y esta hemoglobina de los glóbulos rojos se puede glicosilar. Y esa glicosilación durará lo que dure la vida del glóbulo rojo, que es aproximadamente 120 días. Estas hemoglobinas rápidas, a su vez, luego de varios estudios analizando cómo se glicosilaban y qué hidrato de carbono se unían, se subdividieron en subgrupos según la estructura del azúcar unida al N-terminal. Ustedes en la guía tienen un esquema, ¿sí?, donde les dice los tipos de hemoglobina glicosiladas, la glicada. Dentro de las rápidas está la A1A1, A1A2, A1AB y A1C. Esta A1C es la que conocemos y la que se determina en los estudios clínicos como hemoglobina glicosilada. Es la fracción más importante de las hemoglobinas rápidas. Representa entre el 80 y el 90%. Y es la hemoglobina que se chequea para hacer los monitoreos en los pacientes con diabetes. Sí, acá les muestro cómo se forma. La glucosa se une a la hemoglobina A formando la base de Schiff, que es inestable y lábil. Y a través del rearreglo de Amadori se forma la cetoamina, que es la hemoglobina A1C, que es estable, ¿sí? Acá está la valina con su N-terminal, ¿sí? Y ahí está la hemoglobina y el N-terminal, y acá se adhiere el azúcar. La formación de la hemoglobina glicosilada es irreversible, ¿sí? Y depende de la vida media de los glóbulos rojos. Por lo tanto, esta hemoglobina glicosilada es directamente proporcional a la leucemia durante 2 a 3 meses previos al análisis que le hagamos al paciente. Es decir, que esta determinación de la hemoglobina glicosilada de la fracción HbA1c nos permite comprobar los valores medios de glucosa sanguínea durante los 2 o 3 meses previos al análisis del paciente
y con esto nos permite determinar el comportamiento alimenticio que tuvo el paciente durante este tiempo, si se cuidó, si no se cuidó, ¿sí? Cómo se comportó. Nos sirve para monitorear y evaluar el grado de control metabólico y el alcance de los objetivos terapéuticos planteados. Como bien les dije antes, es importante que no solo los pacientes diabéticos tienen hemoglobina glicosilada, ¿sí? Todas las personas poseemos un valor basal de glicosilación de proteínas sanguíneas. Lo que sucede es que en los pacientes con diabetes que no fueron controladas, ¿sí? La exposición de las proteínas sanguíneas a niveles elevados de hidratos de carbono es mayor y poseen una mayor cantidad de proteínas glicosiladas. ¿Sí? Entonces, por eso les pongo acá que los valores de referencia dependen del método utilizado, pero en general los valores deseables en pacientes que no son diabéticos deben ser menor al 6%. Se mide en porcentaje porque siempre se mide la hemoglobina glicosilada respecto de la hemoglobina total. Sumado hay que tener en cuenta qué fracción estamos midiendo, si la hemoglobina A1 total o la hemoglobina A1C. ¿Sí? Eso se tiene que aclarar en el estudio. Ahora, importante, ¿podemos utilizar en todos los diabéticos este test? ¿Ustedes creen que este test se puede utilizar en cualquier persona? Hay que tener varios conceptos en cuenta, ¿sí? Por empezar, ya vieron cuando vieron enzimas séricas que a veces el aumento de las enzimas séricas no es debido a patologías, sino que puede ser debido a condiciones fisiológicas del paciente. Por eso siempre es importante conocer los antecedentes y qué vida lleva nuestro paciente. Por eso hay que tener en cuenta que también los niveles de la hemoglobina pueden variar con la edad, con el sexo, con estados fisiológicos como el embarazo o en estado de patológicos, por ejemplo en anemias, sufre una disminución. Es decir, debido a estos cambios que puede sufrir la hemoglobina en los pacientes, siempre se va a expresar como un porcentaje de la concentración de la hemoglobina total, ¿sí? Siempre se expresa como porcentaje de la hemoglobina total. Y no está recomendado este test en estados patológicos donde se afecta la vida media del eritrocito. Es decir, si la vida media del eritrocito está afectada, este test no es recomendable. Por ejemplo, en el caso de los pacientes anémicos, este test no se recomienda. Son situaciones particulares que hay que tener muy en cuenta, por eso es importante siempre conocer al paciente. Y luego está el test de fructosamina. Es la determinación principalmente de los niveles de albúmina glicosilada entre otras proteínas séricas, pero en principal la glicosilación de la albúmina. Da información sobre el perfil glucémico del paciente durante las 2 a 3 semanas previas al análisis. Si dijimos, hemoglobina glicosilada nos permite evaluar de 2 a 3 meses previos al análisis. Este es en un periodo de tiempo más cercano, ¿sí? 2 a 3 semanas. ¿Por qué? Esto es debido a la vida media de la albúmina, que es de 14 a 20 días. Es decir, la albúmina se glicosila y lo que dure la vida media de la albúmina durará la glicosilación y podrá ser detectada. El test de glucosamina no es el más utilizado para el monitoreo, pero sí se utiliza cuando no se puede usar la determinación de la hemoglobina glicosilada o si por algún motivo requiere un control más cercano del paciente, que pasó en algunas semanas previas al chequeo médico. No se utiliza si existen patologías hepáticas o inflamación aguda. ¿Por qué? Recordemos que la albúmina es una proteína de síntesis hepática y que a su vez es un reactante de fase aguda. Habíamos visto que en inflamación aguda se encontraba disminuida, era un reactante de fase aguda negativo, ¿sí? Y a su vez, al ser sintetizada en el hígado, si el hígado sufre algún problema, podría generarnos determinaciones erróneas. Entonces, si hay algún problema hepático o alguna inflamación aguda, este test no se puede realizar.
Entonces, resumiendo, para el monitoreo del paciente diabético, siempre la leucemia en ayunas, esto es insustituible. Pero a su vez, para saber cómo se comportó el paciente, vamos a pedir una determinación de hemoglobina glicosilada y, de no ser posible, el test de fructosamina. Ustedes tienen en la guía un gráfico en donde ven los niveles de niveles sanguíneos de la glucosa. Semanas previas, esto va de 0, o sea, este es el día del chequeo, y cómo estuvo semanas previas al control. Entonces acá ven cómo está la leucemia, acá aumentó, por ejemplo, y cómo estuvo la hemoglobina glicosilada o la fructosamina. Acá cuando la leucemia está alta 2 semanas antes del estudio, la fructosamina está elevada y la hemoglobina glicosilada también. Sin embargo, el paciente 8 semanas antes previa al estudio, bueno, acá no podemos evaluar porque no llegamos, pero acá vemos que la leucemia más o menos 3 semanas previas empezó a elevarse y la fructosamina y la hemoglobina también, ¿sí? Esa es una manera de monitorear al paciente. Acá ustedes también tienen en la guía en qué situaciones pueden utilizar el test de hemoglobina glicosilada y en qué situaciones conviene utilizar el test de fructosamina. Les quería hablar muy rápidamente antes de terminar que también existe el automonitoreo, ¿sí? Hoy día es muy utilizado por los profesionales de la salud para monitorear al paciente diabético. Es decir, que el paciente se pueda monitorear en su domicilio, ¿sí? Solo se da a los pacientes que están insulinizados, que ya están bajo insulinodependencia, y generalmente lo realiza el paciente anotando los niveles de leucemia de manera escalonada durante un tiempo determinado, seguido de un registro alimentario. Es decir, tienen que anotar todo lo que comen y el profesional de la salud le indica en qué momento del día se tiene que extraer una muestra de sangre o medirse la glucosa, ¿sí? La leucemia se la miden a través de tiras reactivas o medidores automáticos, y que con una gotita de sangre al dedo les mide automáticamente los niveles de glucosa. Así que bueno, esta es la manera de monitorear al paciente que ha sido diagnosticado con diabetes. Muchas gracias.